Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Comenzamos una reunión más, un domingo más, ya casi 2 meses, si no me equivoco, en cuarentena. 2 meses en nuestras casas sin poder vernos, pero qué alegría poder alabar todos juntos, como decimos todos los domingos, ¿no? Poder alabar todos juntos en un mismo espíritu, cada uno desde nuestras casas, cada uno desde nuestros lugares, pero poder alabar todos juntos a nuestro Dios y poder escuchar su palabra, ¿no? Los invito a buscar en sus Biblias, en el Salmo 150. Vamos a leer el Salmo completo, son 6 versículos. Salmo 150, y dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Este salmo es muy lindo, es el último salmo, ¿no? de todo el salterio. Y es muy lindo porque nos dice por qué debemos alabar a Dios. Y en el versículo dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Por su soberanía, por su grandeza, por todo lo que Dios es y todo lo que significa para nosotros es que debemos alabarle. Por todo lo que Él hizo y va a seguir haciendo es que debemos alabarle. Por sus atributos, por su naturaleza es que debemos alabarle. Por su justicia, por su amor, por su santificación, por todo lo que Él es y todo lo que Él nos otorga es que debemos alabarle. Es que deben nacer de nuestros corazones, expresarle todas estas palabras que nosotros sentimos por Él. Acá nombra muchísimos instrumentos, ¿no? de esa época: bocina, salterio, arpa, pandero, danza, cuerda, flauta, algunos más. Pero hoy tenemos nuestras voces, cada uno de nuestras casas, ¿no? Quizás no tenemos todos estos instrumentos, pero tenemos nuestras voces, tenemos las pistas que los chicos del ministerio han estado armando en la semana. Entonces, que podamos, a través de estos medios, poder alabar todos juntos a nuestro Dios. Amén. Los invito a orar para poder comenzar la reunión, para poder dejar cada una de las cosas que vamos a hacer en sus manos. Padre, gracias, Señor, porque un domingo más podemos, cada uno de nuestras casas, Señor, poder alabarte, poder escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque en la semana pudimos ver tu mano y tu cuidado, Señor, día tras día. Día tras día, Señor, pudimos ver tu misericordia derramada sobre nuestras vidas, papá. Gracias, Señor, porque sos un Dios justo, Señor, porque sos un Dios que nos corregís, sos un Dios que nos guías, papá. Gracias por poner tus ojos sobre nosotros, Señor. Siendo un Dios tan grande, siendo soberano, Señor, siendo el Rey de todo, pones tus ojos sobre nosotros y querés tener una relación con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese acto de amor tremendo, Señor. Gracias, Señor, por elegirnos, papá. Gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte, Señor. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que impiden que esta adoración sea plena, Señor. Que verdaderamente podamos entender que vos sos el centro de nuestra adoración, Señor. Te pedimos, Señor, que vos seas el centro, papá. Que saques todas aquellas cosas, Señor, que no son tuyas, Señor, y que vos seas el centro, Señor, verdaderamente de nuestras vidas, Padre. Queremos adorarte, Señor, con lo que tenemos en nuestros corazones. Queremos expresarte todo lo que sos para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias, Señor, porque día tras día, Señor, nos das oportunidades, Padre. Gracias, Señor, porque en este tiempo donde es todo distinto, podemos sentir tu paz, podemos sentir tu gozo, podemos ver tu providencia todo el tiempo, Padre, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por no desampararnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejores discípulos tuyos, Padre. Te pedimos que hoy tu palabra nos transforme, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, para que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras vidas, Señor, ilumine nuestros corazones, Señor, y podamos poner en práctica, Señor, la palabra que hoy sea compartida, Padre. Una vez más, Señor, gracias por todo lo que sos y todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor.
Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Se despojó, no estimó, sé cómo Dios se entregó. Como siervo descendió, siendo hombre se humilló, su obediencia lo llevó a morir en esa cruz. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado en
Rey Cristo Jesús, en esplendor regresará, toda lengua lo dirá, Jesucristo es el Señor. Muerte derrotó. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz. Lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva y en Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Por medio de la tecnología podemos estar juntos, no reunidos en el mismo lugar, pero sí compartiendo un espacio espiritual, un espacio de disfrute, cada uno en sus casas, pero creciendo espiritualmente. Quiero agradecerles una vez más la cercanía en este tiempo de enfermedad en la vida de Nati, de mi esposa. Gracias de todo corazón, sus oraciones, su cercanía, llamados telefónicos, mensajes. No sé si he podido responder a todos, pero muchísimas gracias de todo corazón. Hemos visto la mano de Dios interviniendo en la vida de Natalia. Gracias de todo corazón. Hermanos, tengo palabras de Dios para compartirles. Dios se autorrevela como protector. Todo su poder y toda su autoridad, Dios decidió compartirla con el ser humano, cuidándolo y cubriéndolo. Y que el ser humano contara con esa protección divina. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, al autorrevelarse, nos muestra su poder absoluto, su autoridad total. Y esto a nosotros nos genera seguridad. El Dios que se revela en la Biblia como un Dios de amor tiene todo poder. Isaías 26:4. Confíen en Dios perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Jeremías 32:27. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Romanos 4:17. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le ofrece al hombre seguridad para la vida. Me gustaría hablarte de 5 áreas importantísimas en las que el hombre necesita experimentar la seguridad de Dios y que Dios lo sabe, entonces le da esa seguridad al ser humano. Primer seguridad fundamental, la más importante de todas, que es la seguridad de comunión con Dios, seguridad de unión con Dios.
¿Y quién le da esa seguridad al ser humano de que está nuevamente unido a Dios Padre? La confianza en Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La obra más grande y completa de Dios es Cristo en la cruz. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nosotros sabemos qué es lo que sucedió. Sencillamente, el hombre desobedece a Dios, se suelta. Es el hombre el que rompe la comunión con Dios. ¿Y qué sucede allí? Dios se mantiene amando a pesar de la lejanía que el hombre establece por su rebelión. Y lo va a buscar. ¿Y cómo lo busca definitivamente? Enviando a su propio Hijo a pagar en la cruz por los pecados de la humanidad. Entonces, transferir toda mi confianza a Jesucristo. Esa es la primer seguridad que todo ser humano necesita para tener la certeza de que está unido a Dios Padre. Estoy confiado, estoy tranquilo, estoy descansando en Dios, porque mi confianza no está puesta en mí mismo para mi relación personal con Dios, sino en Jesús, que murió y pagó por mis pecados y me ofrece un lugar de comunión con Dios, simplemente como un regalo. Y esto me lleva a una segunda verdad importantísima, y es la seguridad de ser completamente aceptados por Dios. Necesito vivir en esa seguridad de que Dios me aceptó completamente. Soy aceptado. He sido un invitado de Dios a disfrutar de su presencia y de su amor. Dios hizo una declaración. La declaración de Dios es: Hijo mío, adoptado por mí. Soy adoptado por Dios. Sos adoptado por Dios si aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una verdad que nadie te puede robar. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos textos que te respaldan como persona aceptada por el Dios santo y perfecto? ¿Y por qué te acepta un Dios santo siendo nosotros pecadores? Porque así lo quiso, por el puro afecto de su voluntad. Solo su deseo estuvo en ir a buscarte y amarte. Imaginamos un niño que vive en un orfanato, un niño huérfano, y sus padres lo adoptan. Y entonces el niño pasa ahora a tener una nueva familia, pasa a tener un nuevo hogar, y en ese nuevo hogar recibe cariño, afecto, contención. Esto es lo mismo que nos sucedió a nosotros, huérfanos en este mundo, sin Dios y sin nadie en quien confiar y en quien depositar verdaderamente nuestra seguridad. Pero Dios nos adopta, nos saca de ese orfanato, nos saca de la orfandad para convertirse en nuestro Dios y en nuestro Padre. Vernos como Dios nos ve. Dios nos ve como hijos suyos adoptados. No puedo verme como yo mismo decido verme, porque tal vez mi propia percepción de las cosas esté distorsionada. Entonces yo tengo que verme como Dios me está viendo. Tengo que verme como Él me dice que me ve. Verme a mí mismo como Dios me ve. Ese es un desafío espiritual importantísimo para cada persona.
Alinea tu mente a la declaración divina. Su declaración no puede ser más sublime. Dios te dice que sos aceptado. Su declaración no puede ser más sublime y más perfecta. Lo que vos decidas a partir de ahí ya es una decisión tuya. Pero insisto con esto, adoptado y aceptado por el Dios Santo y poderoso. El enemigo trabajará para mantenerte en oscuridad. Siempre Satanás va a trabajar con mucho cuidado para que vos no te sientas, no creas en esta seguridad maravillosa y gloriosa que Dios declara en su palabra. Él va a trabajar. ¿Y cuánto va a trabajar el enemigo para robarte esta seguridad? Todos los días, todo el tiempo. Porque el enemigo sabe que si te roba esta seguridad, estará robándote algo importantísimo con lo que Dios decidió que vos contaras para tu vida cotidiana. Cuando escuches una voz diciéndote, no fuiste dignificado en la cruz del Calvario, no fuiste dignificado en la cruz de Cristo, no sos amado, no sos aceptado, no sos un hijo adoptado de Dios, te digo desde ya que esa voz no viene de Dios Padre. Esa voz no viene de Dios, esa voz viene del enemigo que intenta cortar este estado espiritual fundamental de seguridad en el que Dios decide colocarte. ¿Cuánto te ama Dios? Dios te ha elegido, Dios te amó, Dios te buscó, Dios te adoptó. Que nadie te saque de ese lugar. Lo tercero que me gustaría decirte es que crece mi seguridad porque crece mi confianza en la palabra de Dios. Tenemos una fuerte tendencia a olvidar quién es Dios. Tenemos una fuerte tendencia a olvidar cómo es Dios. Nos recordaba Manu Ruiz esta semana en una predicación por Zoom. Olvidamos su carácter con tanta facilidad. Olvidamos sus acciones, olvidamos sus intervenciones. Nos acordamos de tantas cosas de esta vida y no nos acordamos y no recordamos y no nos mantenemos enfocados en quién es Dios verdaderamente. Crece mi seguridad porque crece mi confianza en la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:13. Un texto bíblico importantísimo que a vos puede traerte una luz y un discernimiento espiritual fundamental. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué este texto es tan importante? Este texto es tan importante porque nos muestra a aquellos que deseamos caminar en la voluntad de Dios, que sea cual sea la circunstancia que rodee nuestra vida, las vivencias más difíciles, pruebas, tentaciones, todo lo que pueda rodearnos que intenta sacarnos de la voluntad de Dios. Todo eso estará subordinado a una provisión divina. Según este texto, según la palabra, lo que venga estará siempre por debajo del poder de Dios. Dios tiene poder para asistirte en las peores circunstancias. Esa certeza puede darte seguridad en los túneles más oscuros de la vida.
en las pruebas, dificultades, quebrantos, dolores. Hay cosas que Dios ya te dijo, viví en ellas. No será en tu tiempo, ni tampoco será en tu forma. Será en el tiempo y en la forma de Dios. La cuarta cosa que quisiera decirte: si quiero la seguridad de Dios en mi vida, no puedo confiar en emociones humanas. Si quiero la seguridad de Dios, no puedo depender completamente de emociones humanas que vienen y van por mi mente. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si el corazón es engañoso, significa que el corazón me dice que algo es verdad cuando es mentira. La Biblia me alerta. La Biblia me dice: cuidado, las emociones no son malas en sí mismas. Lo que me está diciendo el texto bíblico es que esté atento, porque la emoción acepta como verdad algo que es mentira. Y no puedo entonces, si pretendo tener un proyecto de vida firme, sólido, direccionado hacia la voluntad de Dios, de ninguna manera puedo vivir bajo la autoridad de las emociones humanas. Uno puede decir: es normal sentir lo que siento por las cosas que me están pasando. Sí, es normal sentir muchas cosas, pero no puedo quedarme ahí estancado. Si estoy viviendo situaciones difíciles que alteran profundamente mi mente, mi corazón, no puedo de ninguna manera decir: es todo normal lo que estoy sintiendo. Ese es el momento de ir a la palabra y calibrar en palabra de Dios. Si algo te hace sentir bien, no puede ser malo, dicen las emociones humanas. Esto es algo que nos recordaba Facundo Flores esta semana también, en otra reunión por Zoom. ¿Cuánto estamos creciendo con la tecnología a nuestro servicio? Si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. Error, mentira. Las emociones me mienten, el corazón me está diciendo algo que no es verdad. Hay muchas cosas que me pueden hacer sentir muy bien, y sin embargo, como dice la literatura sapiencial, al fin como serpiente morderá. Es cuestión de tiempo, te pasará una factura costosísima si está fuera de la voluntad de Dios. Empiezo a creer lentamente que la palabra de Dios no puede. Eso es lo que sucede cuando le doy tanta libertad a las emociones para que gobiernen mi vida, mis decisiones, mis proyectos. Soy una persona bajo la autoridad de las emociones. ¿Por qué? Sencillamente porque estoy creyendo que la palabra de Dios no puede, no tiene poder suficiente para alterar el curso de la historia. Error. Claro que la palabra de Dios tiene el poder. Es cuestión de creer, es cuestión de confiar, es cuestión de ir en esa dirección de la palabra de Dios. Y la palabra se cumplirá. Porque a Dios no lo ha vencido nadie jamás. Dios está en su trono. Segunda de Corintios 1:8, versión popular. Fue una prueba tan dura la que tuvimos en Asia, que ya no podíamos resistir más, y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero esto nos sirvió para aprender a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El apóstol Pablo nos está contando que estando él con su equipo misionero, hubo una dificultad tan grande en Asia que creyeron que iban a morir. Cuando uno cree que va a morir, ¿qué emociones lo atraviesan? ¿Qué emociones
lo sacuden, lo estremecen interiormente. Dice la Biblia que ellos no tomaron decisiones basados en las emociones producidas por la posibilidad inminente de muerte, sino que recordaron la autoridad de Dios. Y esto es algo tan importante para nosotros. Esto es lo que nos bendice de este texto. Que vos y yo podemos aplicar esta palabra a nuestro corazón y vivir en esta verdad. No tomaron decisiones basadas en las emociones de la muerte inminente, sino que recordaron quién era su Dios, la autoridad de Dios. Recordaron que Dios resucita a los muertos. Por lo tanto, Dios no tiene límite. Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, en las circunstancias más difíciles, más hostiles. Salmo 10, versículo 1 y versículo 17. Dos versículos bien opuestos. En el primer versículo, en el versículo 1, nos dice el texto: Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? El salmista, con toda libertad emocional, porque de eso se tratan los salmos, son canciones. El salmo no se propone enseñar una doctrina objetiva, inalterable, eterna. El salmo es poesía, es canción. Da esa libertad. Fue escrito justamente para generar esa libertad en el escritor bíblico. ¿Y el escritor qué siente? Siente que Dios está lejos en el tiempo de quebranto. Como que Dios se escondió. La frase literal es: ¿por qué te escondes en tiempos de angustia? Pero nosotros sabemos que Dios no se esconde en los tiempos de angustia. Y el salmista también lo sabe. Entonces su emoción se calibra ahora en el versículo 17, cuando dice: Señor, tú escuchas la oración de los necesitados, tú los animas y tú los atiendes. Emociones en libertad, pero bajo la autoridad de la palabra de Dios. Hay emociones que necesitas alinear con Dios para que lo espiritual pueda nacer. Si vos le das una libertad tan grande a lo emocional, que no hay un espacio para que lo espiritual nazca, entonces toda tu cabeza, toda tu mente va a estar absorbida, llena, con emociones descontroladas, fruto, acorde a la situación difícil que estás atravesando. Pero cuando vos lográs poner un límite a la emoción y das lugar a lo espiritual, para que lo espiritual pueda nacer, y entonces cuando aflora lo espiritual, le pone un freno a la emoción descontrolada. Esto es algo muy importante, que puede ayudarte muchísimo en tu vida. Te harás un enorme daño si no escuchas la voz de Dios. Le harás un daño a tu propia vida, le harás un daño a tu propio futuro, le harás un daño a tu matrimonio, a tu noviazgo, le harás un daño a tu familia, le harás un daño a tus hijos. Si tomás decisiones bajo la autoridad de las emociones, lo más probable es que te equivoques. Efesios 1:18, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la obra de la palabra, esa es la obra del Espíritu unido a la palabra. La palabra de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, produce un discernimiento mucho más profundo, más interno. Cuando los ojos de nuestro entendimiento se abren, puedo entender cosas
que antes no entendía. Necesito entonces que el Espíritu Santo abra los ojos de mi entendimiento para que mi escala de valores pueda tener un nuevo orden. ¿Y qué nuevo orden necesita mi escala de valores? El orden de Dios. Cuando los ojos de mi entendimiento se abren y puedo entender cosas que racionalmente y emocionalmente no puedo abarcar, entonces es ahí donde un nuevo orden se establece en mis prioridades. Tengo nuevos valores, valores diferentes, motivaciones completamente distintas. Voy en búsqueda de otra cosa en la vida. La perspectiva divina te cambia la vida. La perspectiva divina cambia tu mundo. Hay muchas cosas que considero importantes, que considero trágicas, o que puedo llegar a considerar geniales. Pero tal vez para Dios no sean así. Dios no tiene esa escala de valores. Dios no llama a lo que yo llamo trágico, trágico. Dios no llama a lo que yo llamo importante, importante. Por eso necesito que Él abra los ojos de mi entendimiento y así convertirme en una persona guiada por el Espíritu Santo. Dios está evaluando de manera diferente aquellas cosas que yo en mi humanidad y en mis emociones totalmente humanas puedo calificar de una u otra manera. Satanás quiere mantenerte en una escala de valores en tu vida completamente humana y emocional. A Satanás no le gusta que vos puedas convertir las cosas más difíciles de la vida en bendiciones espirituales. Satanás lucha y luchará toda la vida, todos los días, a toda hora, para que vos te quedes atado al dolor, para que vos te quedes estancado en una experiencia miserable, que esa es tu interpretación, que fue una experiencia nefasta en mi vida, horrorosa, desastrosa. Pero Dios tiene el poder para hacer que eso, que en mi escala de valores fue trágico, pueda ser convertido en otra cosa. Pero eso es una obra espiritual. ¿Qué cosas? Con todo respeto, yo te haría pensar en este momento. Supongamos la pobreza de la infancia. Una infancia pobre, donde hubo muchas carencias, limitaciones. ¿Cómo recordás todo eso? Cuando me acuerdo de eso me lleno de dolor, de tristeza, de amargura, de quebranto. ¿Sabés que hay mucha gente que está necesitando que vos puedas interpretar bajo una nueva escala de valores todo aquello que vos viviste en tu infancia con tantas carencias? Hay mucha gente que está necesitando que vos la ayudes a salir de ese lugar miserable para que puedan ver su infancia o las carencias de la vida con otros ojos y que puedan ver la mano de Dios en aquel tiempo. Y así podemos recorrer muchas situaciones de la vida, muchísimas, infinitas, tantas situaciones como personas y experiencias puede haber sobre la faz de la tierra. Recuerdo una jovencita que cuando era niña falleció su papá y vio a su mamá esforzándose mucho para cubrir la falta del padre. Y cuando ella comenzó primer grado, cuando esta jovencita empezó primer grado, siendo una niña por supuesto, empezó a desarrollar una sensación
de inferioridad. Se sentía inferior a las demás compañeritas y compañeritos que venían con su papá y con su mamá. Y tal vez ella ni sabía si algún otro niño había perdido a su papá o a su mamá, pero para ella todos eran mejores que ella. Ella siempre estaba por debajo y su infancia y su adolescencia y su primera juventud fueron siempre bajo una emoción, una sensación de debilidad. Ella siempre estaba más incompleta que todos, porque su papá había muerto. Y ella sentía desprotección. Hasta que a los 20 años tiene un encuentro con Jesús. Y Dios comienza un trabajo en su corazón de sanidad, que no fue de la noche a la mañana, fue un proceso espiritual precioso, profundo, donde ella tuvo que ser valiente para ir a cada uno de esos lugares de dolor y llevar cada una de esas experiencias y sensaciones a Cristo una y otra vez. Y hoy esa persona está casada, es madre, tiene una familia y su experiencia con Dios la hizo libre. El enemigo, Satanás, quiso que ella viviera en esa experiencia de la infancia, de la adolescencia, de debilidad, de inferioridad, para siempre. Pero Dios irrumpió con su poder y la sanó. Y seguramente la seguirá sanando, porque el proceso nunca termina. Y así, repito, podemos seguir y seguir con otras experiencias. Lo quinto, la quinta verdad que me gustaría decirte hoy es: la indefinición espiritual me estanca en la inseguridad. La indefinición espiritual me estanca en una experiencia de sentirme inseguro. ¿Por qué me estanca? Porque Dios me llama a tomar decisiones. Hay cosas que Dios no hará por mí, ni por vos, ni por nosotros, ni por las personas. Hay cosas que le corresponden al ser humano, y Dios está esperando que cada ser humano pelee la batalla que le toca. Hay otras cosas espirituales que sí le tocan a Dios, y Dios las hizo y cumplió con cada uno de nosotros. El estancamiento espiritual es lo que te impide ver el horizonte completo. Es tiempo de dar pasos. Es tiempo de que te animes a hacer lo que nunca te atreviste. ¿Te acordás cuando el pueblo judío, los hebreos, tenían que cruzar el río Jordán? Y el río Jordán corría en ese tiempo desbordado de ambos lados, porque era el tiempo de la inundación, así que el cauce era profundísimo. Y cuando el pueblo marcha, cuando da el primer paso, las aguas se detienen como en un montón. Hubo que dar el paso de fe, el paso de saltar sin red humana. Y ahí sucedió lo que tenía que suceder. Pero hay un paso de confianza que Dios no dará ni por vos ni por mí. Nos corresponde a nosotros. Cuando doy ese paso de fe, se me abre un nuevo horizonte. Nuevas perspectivas aparecen. Esos pasos tienen que ver con la ambición espiritual. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Estás determinado a conocer todo lo que Dios tiene para vos? ¿Ponés rumbo, ponés dirección hacia el propósito de Dios? ¿Cuántos textos hay en la Biblia que mostraron y que son ejemplo para nosotros, que son principios espirituales que se mantienen vivos para nosotros hoy, a pesar
de lo antiguos que son esos textos. El gran líder Josué, cuando en aquel discurso final le dice al pueblo que tienen que elegir a quién servir. No puede existir esa dualidad. Entonces, son tiempos de decisión. Y Josué lo sabe. Josué no puede tomar una decisión por los demás, pero puede decidir por él y por su casa, cuando dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Que cada uno decida a quién va a servir. Yo ya sé la decisión que voy a tomar. Hay otros ejemplos en la Biblia, pero tal vez el más extraordinario sea el mismo Hijo de Dios encarnado, Cristo Jesús. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, que cuando ya era el tiempo de que Jesús tenía que ascender a los cielos, o sea, el tiempo de la crucifixión, la Biblia nos dice que endureció su rostro para ir a Jerusalén. Esa expresión es extraordinaria. Hubo ahí una determinación. ¿Por qué es tan llamativo esto? Porque Jesús, el Jesús que calmó la tempestad, el Jesús que se transfiguró en Mateo 17 frente a Jacobo, a Pedro, a Juan, y dice la Biblia que su rostro brilló como el sol, que su ropa se volvió blanca como la nieve. Ese Jesús que resucitó a Lázaro, que resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. El Jesús que alimentó a 5.000 personas, más mujeres y niños, o sea, a 5.000 hombres, más mujeres y niños. 10.000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese Jesús de los grandes milagros es el que, llegado el momento, debe determinarse a avanzar hacia Jerusalén, sabiendo lo que le espera. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén, dice la versión Dios habla hoy. Otra versión, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. ¿Por qué tuvo que autoimponerse esta actitud? Porque sabía que le esperaba el sufrimiento, el dolor, los azotes, el oprobio, la crucifixión. Pero era su responsabilidad. Lo que a él le tocaba delante del Padre era cumplir eso, y avanzó en esa dirección. Vos también, de la misma manera que Jesús avanzó afirmando su rostro para marchar a Jerusalén. ¿En qué cosas Dios te está llamando a afirmar tu rostro, a avanzar con determinación, a tomar una actitud firme? Dios te desafía a que te atrevas a cosas que nunca hiciste. Es tiempo de romper la indefinición. ¿En qué cosas estás como indefinido? La Biblia se toma el trabajo de decir que uno de los discípulos, cuando Jesús fue arrestado, la noche que fue entregado, uno de los discípulos lo seguía de lejos. Tenía miedo, no se acercaba, no estaba codo a codo con su maestro. Tenía miedo, entonces lo seguía, pero lo seguía de lejos. El mayor fracaso en la vida es tener éxito en las cosas equivocadas. Tener éxito en aquellas cosas que no tienen valor, que para mí son importantes, pero que en la escala de valores de Dios no valen nada. Termino entonces recordándote las 5 cosas. En primer lugar, seguridad en Cristo Jesús. En segundo lugar,
seguridad en que fuiste adoptado y que tu comunión con Dios está asegurada porque Jesús pagó en la cruz por todos tus errores y pecados. La tercera seguridad fundamental es en la palabra de Dios. Podés vivir seguro si estás firme en palabra de Dios. La cuarta verdad que mencionamos fue: si quiero estar seguro en la voluntad de Dios, no puedo permitir que las emociones gobiernen mi vida. Y finalmente, la quinta seguridad que mencionamos fue: necesito romper con la indefinición, con esta actitud de dualidad, un poquito con Dios y un poquito no sé con quién, para quebrar esa inseguridad que de repente me invade y me hace sentir tan mal. Quiero orar por esto. Quiero orar por tu vida. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que ahí donde estás, en tu casa, hagas este momento un momento solemne, aunque estés en casa. Cerrá tus ojos. Que no te dé vergüenza que otros miembros de la familia te vean. Todos los integrantes de la familia pueden hacerlo. Querido Señor, queremos en esta mañana agradecerte por tu fidelidad, por tu amor y por tu autorrevelación, como te mostrás a vos mismo, como un Dios que puede darnos seguridad a los seres humanos. Gracias. Gracias en esta mañana por hablar a nuestra vida. Te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, de tu guía, y necesitamos en definitiva que abras los ojos de nuestro entendimiento. Una acción espiritual que nosotros no podemos hacer. Por eso necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo para vivir en estas seguridades que no dependen de este mundo. Dependemos de vos. Señor, pase lo que pase en este mundo, nosotros dependemos de vos. Señor, nosotros sabemos que ni el COVID-19 ni la pandemia tienen el poder para cambiar la vida de una persona, pero sí que todo esto que estamos viviendo en este tiempo puede ser una herramienta para despertar espiritualmente. Y eso es lo que queremos, despertar. Despertar a tu verdad, a tu poder y a tu amor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Estamos comunicados y recibí en este tiempo, lo último que te digo, recibí en este tiempo todo lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Dios te bendiga.